A ver, chicas, chicos, chiques, personas en general, estamos a final de mes, a riesgo de ser muy evidente. Hoy es 28 de junio, eso quiere decir que hoy se conmemora el Día del Orgullo LGBTTIQ+. Espero haberlo dicho bien. Este año, a diferencia de años pasados, no habrá desfiles por el tema del COVID-19. Muchas gracias. Lo cual es bastante sad porque las marchas, más allá de ser divertidas, entretenidas, un espacio donde podemos interactuar y divertirnos, también nos visibilizan, lo que es el objetivo principal. Les dice al mundo, hola, seguimos aquí, existimos, importamos y estamos orgullosos de ser como somos. Pero bueno, ya habrá oportunidad para celebrar y festejar el próximo año todo lo que no se pudo en este. De momento yo quería hablarles de un par de libros con temática LGBT que me gustaron muchísimo en su momento y que pienso que quizá les pueda gustar a ustedes también. No están ordenados siguiendo un esquema o del que más me gustó al que menos me gustó. No tiene un orden específico, simplemente los fui agregando como se me iban viniendo a la mente. Así que dicho esto, el primer libro del que les voy a hablar es Pequeños Palacios en el Pecho, del escritor ecuatoriano Luis Borja Corral. Este libro ganó el premio Aurelio Espinosa Polit en el año 2014, que es un premio que se entrega de forma anual, si no estoy equivocado, a obras de literatura que se enmarcan en géneros de novela, ensayo y cuentos o poesía. Este libro ganó, entre otras cosas, por el manejo de una temática tabú dentro de la sociedad quiteña, justamente la homosexualidad. Este libro nos cuenta la historia de amor entre Paco y Agustín, que se conocen en una fiesta y a partir de entonces se vuelven inseparables. Lo interesante de este libro es que no nos presenta una representación idealizada del amor, sino que transcurre entre picos de amor, desamor, que mantienen cierta verosimilitud durante el libro. Quizá para mí lo más flojito es el final, pero en general es un libro que me pareció muy luminoso, tiene momentos muy poéticos y muy bien construidos y personalmente pienso que Luis es un gran escritor. El siguiente libro es Permafrost de Eva Baltasar. De este libro ya he hablado antes, de hecho estuvo en mi top de lecturas del 2019. Aquí nos encontramos con una protagonista que constantemente coquetea con la idea del suicidio, que siente una aversión palpable al compromiso y a la maternidad, que abusa de los fármacos para mantener una idea o una apariencia de normalidad, que enmascara un profundo vacío existencial y una desdicha intensa producto de este vacío. Uno de los temas más recurrentes también en la narración es la sexualidad. Nuestra protagonista es un personaje sexualmente voraz que nos habla sobre sus experiencias íntimas con otras mujeres. Y otra cosa muy curiosa de este libro es que se desarrolla en un universo puramente femenino, no tiene personajes masculinos, o al menos no hay personajes masculinos que sean importantes. Y de momento la verdad es que no recuerdo que hubiera siquiera alguno. Todo el tema del lesbianismo, de las relaciones sexuales está narrado de forma bastante gráfica, pero creo que es un gran libro precisamente por eso, porque no tiene como ese miedo de no ofender o no escandalizar. Entonces está muy bien y me gustó un montón cuando lo leí. El siguiente libro es Antes de que anochezca, de Reinaldo Arenas. Este es un libro de memorias y a través de él nos regala un retrato de su vida, desde su infancia más temprana, sumida en la más absoluta pobreza en Holguín, una ciudad de Cuba, hasta sus días en Nueva York, donde murió a principios de la década de los 90 debido al SIDA. El libro se centra muchísimo en las transformaciones políticas y sociales en la Cuba de finales del siglo XX. Narra desde el régimen de Batista a la revolución liderada por Fidel Castro y el impacto que esto tuvo en la vida de este escritor, considerando su condición de homosexual y escritor disidente. El libro está bastante cargado de erotismo. Creo que el autor no tuvo reparos para retratar este aspecto de su vida de forma bastante honesta.
La verdad es que es un libro muy interesante que nos regala la oportunidad de ver cómo era la vida en esa Cuba cambiante de finales del siglo XX, sobre todo desde la perspectiva de un hombre que era considerado peligroso por el gobierno de Castro precisamente porque era opositor del régimen, era escritor y era gay. El cuarto libro que puse en esta lista es Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Este libro también estuvo en mi top 10 del año pasado y lo cierto es que es muy raro que exista gente que todavía no lo haya leído o que no conozca sobre él. Para empezar debo decir que es una de las novelas más poderosas que yo haya leído en los últimos años, no solamente por su estructura ininterrumpida y vertiginosa, sino también por los temas que trata y que retrata y la forma en que lo hace. Todo comienza con el descubrimiento del cadáver de la bruja en la villa de La Matosa, un pueblo en Veracruz, México. A partir de este acontecimiento se van desarrollando las historias de varios personajes hasta que conocemos finalmente qué fue lo que pasó con la bruja. Lo cierto es que aunque la trama parezca la trama típica de un thriller, realmente el misterio de lo que sucedió con la bruja se diluye en medio de las historias de un puñado de personajes embebidos en un escenario brutal donde reinan la pobreza y la violencia más cruda. En medio de esa violencia, como no puede ser de otra forma, se asoma el monstruo irascible de la homofobia. La novela toca el tema de la homosexualidad y la transexualidad en un entorno hostil, lacerante y putrefacto, donde la homofobia internalizada de los varones que protagonizan estas relaciones homosexuales es tan hiriente y tan dañina como la que emerge del entorno machista e intolerante que los envuelve y los moldea como si fueran muñecos de arcilla. Es una novela absolutamente genial. Temporada de Huracanes es un libro rudo que te sacude y te apuñala en las zonas más sensibles, algo que se agradece inmensamente porque ese es precisamente el trabajo de la literatura, de la buena literatura al menos. Y hablando de puñaladas y homofobia, la autobiografía de Edward Lewis es otro libro que seguramente te revuelva el estómago un poco. No lo tengo aquí, lo tenía hace tiempo, pero lo presté y nunca me lo devolvieron. No presten libros, por favor. La historia de Eddie Belgel, el alter ego que el autor utiliza para narrar esta suerte de autobiografía novelada, nos lleva a un paisaje un tanto similar al que se presenta en el libro de Melchor en Temporada de Huracanes, a zonas rurales y de escasos recursos económicos, donde extrañamente parece predominar el pensamiento arcaico. Lo más impresionante es que cuando se trata de esta novela, no hablamos de un escenario latinoamericano, sino de Francia, uno de los países más ricos y avanzados del mundo. Parece una especie de paradoja un tanto ridícula que una historia como la que se narra en este libro se dé en un país del primer mundo. De modo que este relato, a la vez que nos habla de homofobia, de odio y lo diferente, de cómo ese odio y ese rechazo pueden venir de la propia familia también, al igual que pasa con el libro de Fernanda Melchor, nos presenta un fresco de lo increíblemente desigual que es el sistema. Existen varios libros que aún no he leído, pero que me llaman muchísimo la atención y que leeré en su momento y les comentaré en su momento, pero les voy a exponer aquí cuáles son. Uno de ellos es Un apartamento en Urano de Paul B. Preciado, un libro editado por Anagrama y que habla sobre la condición trans. Algo que es muy interesante teniendo en cuenta ese montón de crímenes de odio que vivimos actualmente, donde las personas trans son asesinadas de manera sistemática. Aún hoy en la actualidad la esperanza de vida de una persona trans es apenas de 35 años, lo cual me parece horrible y espeluznante. En esta misma línea de un departamento o un apartamento en Urano, tenemos Gabriela, del escritor ecuatoriano Raúl Vallejo, que ganó el premio Miguel Donoso Pareja en el año 2018 y que nos cuenta la historia de una periodista transexual. Giovanni's Room de James Baldwin, un autor que es conocido también por otra de sus novelas que se llama If Beale Street Could Talk, que si no estoy mal hace unos años o el año pasado, no recuerdo bien, pero tuvo su adaptación al cine y
ganó varios premios. Este libro me interesa muchísimo porque la historia gira en torno a la relación entre dos hombres, donde se esboza un complejo retrato de la masculinidad en guerra consigo misma, la vergüenza y el autodesprecio, algo que es bastante entendible teniendo en cuenta la época en la que fue escrito este libro. En fin, espero que les haya gustado estas recomendaciones. Déjenme en los comentarios qué libros piensan ustedes que son muy importantes dentro de la literatura LGBTIQ+. Espero que tengan un hermoso 28 de junio y que el próximo año podamos vernos y celebrar y festejar juntos. Y eso, no se olviden que les dejo mis redes sociales en la caja de la descripción por si quieren ir a stalkearme un poco y así. Y nos vemos en el próximo video. Bye.